Esta es la segunda parte de la lectura del libro Conversaciones con Dios, libro primero, del autor Neale Donald Walsch. Continuamos. Hay tanto que quiero preguntarte. Hay tantas preguntas. Supongo que puedo empezar por las más importantes, las más obvias. Por ejemplo, ¿por qué el mundo es tal como es? De todas las preguntas que el hombre le ha hecho a Dios, esta es la más frecuente. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha formulado esta pregunta. Desde el primer momento han querido saberlo. ¿Por qué tiene que ser así? Normalmente, el planteamiento clásico de la cuestión es más o menos este. Si Dios es infinitamente perfecto y nos ama infinitamente, ¿por qué creara el hambre, la peste, la guerra, la enfermedad, los terremotos, los tornados, los huracanes y todo tipo de desastres naturales? ¿Por qué los estados de profunda frustración personal y las calamidades mundiales? La respuesta a esta pregunta reside en el más profundo misterio del universo y el más alto sentido de la vida. Yo no manifiesto mi bondad si solo creo lo que llamáis perfección en torno a ustedes. Yo no demuestro mi amor si solo permito que ustedes demuestren el suyo. Como ya he explicado, no se puede demostrar amor en tanto no se haya demostrado no amor. Una cosa no puede existir sin su contraria, excepto en el mundo de lo absoluto. Sin embargo, la esfera del absoluto no era suficiente ni para ustedes ni para mí. Yo existía allí, en el siempre, y de ahí proceden también ustedes. En el absoluto no hay experiencia, solo conocimiento. El conocimiento es un estado divino, pero la más grandiosa alegría está en el ser. Ser es algo que se alcanza únicamente por la experiencia. En esto consiste la evolución. Conocimiento, experiencia, ser. Esta es la Santísima Trinidad, Dios Trino. Dios Padre es conocimiento, el Padre de toda comprensión, el engendrador de toda experiencia, ya que no se puede experimentar lo que no se conoce. Dios Hijo es experiencia, la encarnación, la realización de todo lo que el Padre sabe de sí mismo, ya que no se puede ser lo que no se ha experimentado. Dios Espíritu Santo es ser, la desencarnación de todo lo que el Hijo ha experimentado en sí mismo, el simple y exquisito existir, posible solo a través de la memoria del conocimiento y la experiencia. Este simple ser es la felicidad, es el estado de Dios, después de haberse conocido y experimentado a sí mismo. Es lo que Dios anhelaba en el principio. Por supuesto, no hace falta que te explique que las descripciones de Dios como Padre e Hijo no tienen nada que ver con el hecho de engendrar. Utilizo aquí la pintoresca forma de hablar de sus más recientes escrituras. Otros escritos sagrados mucho más antiguos situaban esta metáfora en el contexto de madre e hija. Ninguna de ellas es correcta. Su mente puede entender mejor la relación como progenitor-descendencia, o bien lo que da origen y lo que es originado. Al añadir la tercera parte de la Trinidad, se produce esta relación, lo que da origen, lo que es originado y lo que es. Esta realidad trina es la firma de Dios, es la pauta divina. Esta característica de 3 en 1 se encuentra por doquier en las esferas de lo sublime. No se puede escapar a ella en las cuestiones que tratan del tiempo y el espacio, Dios y la conciencia o cualquier relación sutil. Por otra parte, no se puede hallar esta verdad trina en ninguna de las relaciones ordinarias de la vida. La verdad trina es reconocida en las relaciones sutiles de la vida por todo aquel que se ocupe de tales relaciones. Algunos de sus teóricos de la religión han descrito la verdad trina como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Algunos de sus psiquiatras utilizan los conceptos de superconsciente, consciente y subconsciente. Algunos de sus espiritualistas hablan de mente, cuerpo y espíritu. Algunos de sus científicos aluden a energía, materia y éter. Algunos de sus filósofos dicen que una cosa no es verdadera hasta que lo es de pensamiento, palabra y obra.
Cuando hablan del tiempo se refieren solo a 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Del mismo modo, su percepción se compone de 3 momentos: antes, ahora y después. En términos de relaciones espaciales, tanto si consideran distintos puntos en el universo como si en su propia habitación, reconocen 3 aspectos: aquí, allí y el espacio intermedio entre ambos. En cuanto a las relaciones ordinarias, no reconocen ningún intermedio, y ello porque las relaciones ordinarias son siempre diadas, mientras que las relaciones de ámbito superior son invariablemente triadas. Así tienen derecha-izquierda, arriba-abajo, grande-pequeño, rápido-lento, caliente-frío, y la mayor diada jamás creada, macho-hembra. En tales diadas no existen intermedios. Cualquier cosa es o una cosa o la otra, o una versión mayor o menor en relación con una de estas polaridades. En el ámbito de las relaciones ordinarias, no puede existir nada conceptualizado sin que exista la conceptualización de su contrario. La mayor parte de su experiencia cotidiana se basa en esta realidad. En el ámbito de las relaciones sublimes, nada de lo que existe tiene su contrario. Todo es uno, y todo progresa de lo uno a lo otro en un círculo infinito. El tiempo es como el ámbito de lo sublime. En él, lo que llaman pasado, presente y futuro existe de modo interrelacional. Es decir, no hay contrarios, sino más bien partes del mismo todo, progresiones de la misma idea, ciclos de la misma energía, aspectos de la misma verdad inmutable. Si a partir de aquí llegas a la conclusión de que el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo, estarás en lo cierto. Sin embargo, no es este el momento de tratar sobre esto. Nos ocuparemos de ello con mucho más detalle cuando exploremos plenamente el concepto de tiempo, lo que haremos más tarde. El mundo es tal como es porque no podría ser de ninguna otra manera y seguir existiendo en la esfera ordinaria de lo físico. Los terremotos y los huracanes, las inundaciones y los tornados y todos los acontecimientos que llaman desastres naturales no son sino movimientos de los elementos de una polaridad a la otra. El ciclo de nacimiento-muerte forma también parte de este movimiento. Estos son los ritmos de la vida y en la realidad ordinaria todo está sujeto a ellos, puesto que la propia vida es un ritmo, es una onda, una vibración, una pulsación del mismo corazón de todo lo que es. El malestar y la enfermedad son los contrarios de la salud y el bienestar y se manifiestan en su realidad a petición suya. No pueden caer enfermos si, a un determinado nivel, no lo provocan ustedes mismos, y pueden estar bien de nuevo en un cierto momento simplemente decidiendo estarlo. Los estados de profunda frustración personal son respuestas que han elegido, y las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial. Tu pregunta implica que yo decido tales acontecimientos, que ocurrirían por mi voluntad y mi deseo. Pero yo no provoco estas cosas, simplemente los observo a ustedes hacerlo, y no hago nada para detenerlas porque obrar así sería coartar su voluntad. Además, ello los privaría de la experiencia de Dios, que es la experiencia que ustedes y yo hemos elegido juntos. No condenes, pues, todo aquello que llamarías malo en el mundo. En lugar de ello, pregúntate qué es lo que consideras malo y, en su caso, qué puedes hacer para cambiarlo. Investiga en ello, preguntándote, ¿qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora en esta calamidad? ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? Y ello, porque todo lo que viven existe como una herramienta de su propia creación, y todos sus acontecimientos se presentan simplemente como oportunidades para que decidan y sean quienes son. Esto es así para cualquier alma. No son, por tanto, víctimas en el universo, sino únicamente creadores. Todos los maestros que han caminado por este planeta lo han sabido, y ello porque, no importa qué maestro se mencione, ninguno se veía a sí mismo como víctima, aunque muchos fueron realmente crucificados. Cada alma es un maestro, aunque algunos no recuerden sus orígenes o su herencia. Cada uno crea,
en cada momento, la situación y circunstancias apropiadas para su objetivo más elevado y su proceso de recuerdo más rápido. No juzgues, pues, el camino kármico que recorre otra persona. No envidies su éxito, no compadezcas su fracaso, puesto que no sabes qué es éxito y qué fracaso en los cálculos del alma. No llames a algo calamidad, ni feliz acontecimiento, hasta que decidas o compruebes cómo es utilizado, ya que ¿es una calamidad la muerte de uno si con ello salva las vidas de miles? ¿Y es una vida un feliz acontecimiento cuando ésta solo ha provocado dolor? Sin embargo, aunque no juzgues, mantén siempre tu propio criterio y deja que los demás sigan el suyo. Esto no significa que debes ignorar una petición de ayuda, ni la tendencia de tu alma a procurar cambiar una circunstancia o condición determinada. Significa que has de evitar las etiquetas y los juicios, hagas lo que hagas. Para cada circunstancia hay un don, y en cada experiencia se oculta un tesoro. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz. Era un alma nueva y por lo tanto ansiosa por experimentar. Soy la luz, decía, soy la luz. Pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto no podían sustituir a la experiencia. Y en la esfera de la que surgió esta alma no había sino la luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas y todas las almas brillaban con el brillo imponente de mi propia luz. Así, la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol. En medio de la más grandiosa luz de la que formaba parte, no podía verse a sí misma, ni experimentarse a sí misma como quién y lo que realmente era. Sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma, y tan grande era su anhelo que un día le dije, ¿sabes, pequeña, qué deberías hacer para satisfacer ese anhelo tuyo? ¿Qué, Dios mío? Quiero hacer algo, me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, respondí, y luego debes surgir por ti misma de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, oh santo?, preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondí, y el alma lo entendió. Y eso hizo el alma, apartándose de todo, e incluso yendo hacia otra esfera. En esta esfera el alma tenía la facultad de incorporar a su existencia todo género de oscuridad, y así lo hizo. Pero en medio de toda aquella oscuridad gritó, «Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?» Igual que ustedes en sus momentos más negros. Pero yo nunca los he abandonado, sino que estoy siempre a su disposición, dispuesto a recordarles quiénes son realmente, dispuesto, siempre dispuesto a recibirlos en casa. Así pues, sé la luz en la oscuridad y no la maldigas. Y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres. Pero alaba la creación, aunque trates de cambiarla. Y sabe que lo que hagas en los momentos de más dura prueba puede ser tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser. Te he explicado esta historia, la parábola de la pequeña alma y el sol, a fin de que puedas entender mejor por qué el mundo es como es y cómo puede cambiar en un instante en el momento en que cada uno recuerde la divina verdad de su más alta realidad. Ahora bien, hay quienes dicen que la vida es una escuela y que todo lo que uno observa y experimenta en su vida es para que aprenda. Ya he hablado de ello antes, pero nuevamente digo, no han venido a esta vida a aprender nada, solo tienen que manifestar lo que ya saben. Al manifestarlo, lo realizarán y se crearán a ustedes mismos de nuevo a través de su experiencia. Así pues, justifiquen la vida y dótenla de objetivo, háganla sagrada. ¿Estás diciendo que todo lo malo que nos sucede lo hemos elegido nosotros? ¿Significa eso que incluso las calamidades y los desastres son a un cierto nivel creados por nosotros a fin de que podamos experimentar lo contrario de quienes somos? Y si es así, ¿no hay una manera menos dolorosa para nosotros mismos y para los demás, de crearnos las oportunidades de experimentarnos a nosotros mismos? Me haces varias preguntas, y todas interesantes. Vamos a verlas una por una.
No todo lo que les ocurre y que llaman malo sucede por su propia elección, no en el sentido consciente al que tú aludes, pero todo ello es su creación. Están siempre en proceso de creación, en cada momento, en cada minuto, cada día. Más tarde nos ocuparemos de cómo pueden crear, pero ahora simplemente cree lo que te digo. Son una gran máquina de creación y están produciendo cada nueva manifestación literalmente a la misma velocidad con la que piensan. Eventos, sucesos, acontecimientos, condiciones, circunstancias, todo ello son creaciones de la conciencia. La conciencia individual es bastante poderosa. ¿Puedes imaginar qué género de energía creadora se desata cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre? Y la conciencia colectiva, esta es tan poderosa que puede crear acontecimientos y circunstancias de importancia mundial y consecuencias planetarias. No sería correcto decir, al menos no en el sentido que tú le das, que eligen dichas consecuencias. No las eligen más de lo que pueda elegirlo yo. Como yo, las observan y deciden quiénes son en función de ellas. Sin embargo, no hay víctimas en el mundo, ni malvados, ni tampoco son víctimas de las decisiones de los demás. En un determinado nivel han creado todo aquello que dicen que aborrecen y al haberlo creado, lo han elegido. Se trata de un nivel avanzado de pensamiento, un nivel al que antes o después acceden todos los maestros, ya que solo cuando son capaces de aceptar la responsabilidad de todo, pueden adquirir la capacidad de cambiar una parte. En la medida en que alberguen la noción de que hay algo o alguien ajeno que les hace algo a ustedes, perderán la capacidad de actuar por ustedes mismos. Solo cuando digan «yo hago esto», podrán hallar la fuerza necesaria para cambiarlo. Es mucho más fácil cambiar lo que se hace uno mismo que cambiar lo que hace otro. El primer paso a la hora de cambiar algo es saber y aceptar que han elegido que eso sea lo que es. Si no pueden aceptar esto a un nivel personal, acéptenlo mediante la interpretación de que nosotros somos uno. Traten, pues, de crear un cambio. No porque algo sea malo, sino porque ha dejado de constituir una adecuada afirmación de quiénes son. Solo hay una razón para hacer algo, que eso sea una afirmación ante el universo de quiénes son. Tomada en este sentido, la vida se convierte en autocreadora. Utilizan la vida para crearse a ustedes mismos como siendo quienes son y quienes siempre han querido ser. Hay también una sola razón para dejar de hacer algo, que eso haya dejado de ser una afirmación de quienes quieren ser, que ya no sea su reflejo, que ya no los represente, es decir, que ya no les represente. Si quieren ser adecuadamente representados, deben procurar cambiar cualquier aspecto de su vida que no encaje en el retrato de ustedes mismos que desean proyectar en la eternidad. En el más amplio sentido, todo lo malo que sucede es por su elección. El error no está en elegirlo, sino en calificarlo de malo. Al calificarlo así, se califican de malos a ustedes mismos, ya que se trata de una creación suya. No pueden aceptar esta etiqueta, no tanto porque se califiquen de malos como porque niegan sus propias creaciones. Esta es la falta de honradez intelectual y espiritual que les permite aceptar un mundo cuyas condiciones son como son. Si aceptaran e incluso percibieran con un profundo sentimiento interior su responsabilidad personal respecto al mundo, este sería un lugar muy diferente. Esto, desde luego, sería así si todo el mundo se sintiera responsable. Que eso sea tan manifiestamente obvio es lo que lo hace tan absolutamente penoso y tan patéticamente irónico. Las calamidades y desastres naturales del mundo, sus tornados y huracanes, sus volcanes e inundaciones, son desórdenes físicos. No son específicamente una creación suya, pero sí lo es el grado en que dichos sucesos afectan a su vida. Ocurren acontecimientos en el universo que ni siquiera con un esfuerzo de imaginación se podría afirmar que son instigados o creados por uno. Dichos eventos los crea la conciencia combinada del hombre. Todo el mundo, co-creando conjuntamente, produce dichas experiencias.
Lo que hace cada uno de nosotros individualmente es moverse a través de dichas experiencias, decidiendo qué significado tienen para él. Si tienen alguno, decidiendo quiénes y qué son en relación con ellas. Así, crean colectivamente e individualmente la vida y los momentos que experimentan, para el propósito del alma de evolucionar. ¿Me has preguntado si no hay una manera menos dolorosa de pasar por este proceso? Y la respuesta es que sí, pero nada en tu experiencia externa habrá cambiado. La manera de reducir el dolor que asocias con las experiencias y acontecimientos de la Tierra, tanto tuyos como de los demás, es cambiar el modo de percibirlos. No puedes cambiar el acontecimiento externo, puesto que ha sido creado por muchos de ustedes y sus consecuencias no se han desarrollado lo bastante como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente. De modo que debes cambiar la experiencia interna. Esta es la llave maestra de la vida. Nada es doloroso en y por sí mismo. El dolor es el resultado de un pensamiento equivocado. Es un error en el pensar. Un maestro puede hacer desaparecer el mayor dolor. De este modo, el maestro sana. El dolor resulta de un juicio que te has formado sobre algo. Elimina el juicio y el dolor desaparecerá. A menudo, el juicio se basa en la experiencia previa. Su idea sobre algo se deriva de una idea anterior sobre aquello. A su vez, su idea anterior resulta de otra aún anterior a ella, o esta de otra, y así sucesivamente hasta llegar, recorriendo todo el camino hacia atrás, como en la sala de los espejos, a lo que yo llamo el primer pensamiento. Todo pensamiento es creador y ningún pensamiento es más poderoso que el pensamiento original. He ahí por qué a veces se le llama también pecado original. El pecado original consiste en que su primer pensamiento sobre algo sea un error. Este error se mezcla muchas veces con un segundo o tercer pensamiento. La tarea del Espíritu Santo consiste en inspirarles nuevos conocimientos que puedan liberarlos de sus errores. ¿Estás diciendo que no debo sentirme mal al pensar en los niños que mueren de hambre en África, la violencia y la injusticia en América, o el terremoto que mata a centenares de personas en Brasil? En el mundo de Dios no existen los debo ni los no debo. Haz lo que quieras hacer. Haz aquello que constituya tu reflejo, aquello que te represente como una versión más magnífica de ti mismo. Si quieres sentirte mal, siéntete mal. Pero no juzgues ni condenes, puesto que no sabes por qué ocurren las cosas ni con qué fin. Y recuerda esto, aquello que condenes te condenará, y un día serás aquello que juzgues. Trata más bien de cambiar o ayudar a quienes lo están cambiando, aquello que ha dejado de reflejar su más alto sentido de quienes son. No obstante, bendícelo todo, pues todo es creación de Dios a través de la vida que constituye la más alta creación. ¿Podríamos detenernos aquí un instante para que pueda recobrar el aliento? ¿He oído bien? ¿Dices que en el mundo de Dios no existen los debo ni los no debo? Exacto. ¿Cómo puede ser? Si no existe en tu mundo, ¿dónde existirían entonces? ¿Qué dónde? Repito la pregunta. ¿Dónde existirían los debo y los no debo si no es en tu mundo? En su imaginación. Sin embargo, quienes me enseñaron todo lo que sé acerca de lo correcto y lo equivocado, lo que hay que hacer o dejar de hacer, lo que se debe o no se debe hacer, me dijeron que todas aquellas reglas se fundamentaban en ti, en Dios. Entonces, quienes te enseñaron estaban equivocados. Yo nunca he establecido qué es lo correcto o lo equivocado, qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Obrar así equivaldría a despojarlos completamente de su mayor don, la posibilidad de hacer lo que les plazca y experimentar los resultados de ello. La oportunidad de crearse a ustedes mismos de nuevo a imagen y semejanza de quienes realmente son. El espacio para producir una realidad de ustedes mismos cada vez mayor, basada en su idea más magnífica de aquello de lo que son capaces.
Afirmar que algo, un pensamiento, palabra u obra, es equivocado sería tanto como decirles que no lo pusieran en práctica. Decirles que no lo pusieran en práctica sería lo mismo que prohibírselo. Prohibírselos sería tanto como limitarlos, y limitarlos equivaldría a negar la realidad de quienes realmente son, así como la posibilidad de que creen y experimenten esa verdad. Hay quienes dicen que les he dado el libre albedrío, pero luego estos mismos afirman que, si no me obedecen, los enviaré al infierno. ¿Qué clase de libre albedrío es ese? ¿No constituye eso una burla hacia Dios? ¿Negar todo tipo de relación auténtica entre nosotros? Bueno, aquí entramos en otro terreno del que también quería que habláramos, y es todo ese asunto del cielo y el infierno. Por lo que puedo deducir, no existe nada parecido al infierno. El infierno existe, pero no es como ustedes lo piensan, y no lo han experimentado por las razones que te he dado. ¿Qué es el infierno? Es la experiencia del peor resultado posible de sus elecciones, decisiones y creaciones. Es la consecuencia natural de cualquier pensamiento que me niegue o niegue quiénes son en relación a mí. Es el dolor que sufren a causa de un pensamiento equivocado, pero el término pensamiento equivocado tampoco es apropiado, ya que no existe nada que sea equivocado. El infierno es lo opuesto a la alegría, es la insatisfacción, es saber quiénes y qué son y fracasar a la hora de experimentarlo. Es ser menos, eso es el infierno y no hay ninguno mayor para su alma. Pero el infierno no existe como ese lugar que han imaginado donde se queman en un fuego eterno o como una forma de tormento perpetuo. ¿Qué podría pretender yo con eso? Incluso si yo sostuviera la idea extraordinariamente malvada de que no se merecían el cielo, ¿por qué habría de tener la necesidad de buscar algún tipo de venganza o castigo por su falta? ¿No sería para mí mucho más sencillo simplemente deshacerme de ustedes? ¿Qué vengativa parte de mí necesitaría someterlos a un sufrimiento eterno, de un tipo y una intensidad más allá de cualquier descripción? Si me contestas que la necesidad de justicia, ¿no sería suficientemente justo la simple negación de la comunión conmigo en el cielo? ¿Hace falta también infligir un dolor sin fin? Te digo que después de la muerte no hay ninguna experiencia semejante a la que han elaborado en sus teologías basadas en el temor. Pero sí existe la experiencia del alma tan infeliz, tan incompleta, tan inferior al todo, tan separada de la inmensa alegría de Dios, que para su alma eso sería el infierno. Pero deja que te diga que yo no los envío ahí, ni tampoco soy la causa de que esa experiencia los aflija. Son ustedes mismos quienes crean esa experiencia, cada vez y en cada ocasión que alejan su yo de su pensamiento más alto sobre ustedes. Son ustedes mismos quienes crean la experiencia cada vez que rechazan a su yo, cada vez que niegan quiénes y qué son realmente. Pero ni siquiera esta experiencia es eterna, no puede serlo, puesto que no forma parte de mi plan que permanezcan separados de mí para siempre. En realidad, una cosa así es una imposibilidad. Para que algo así sucediera, no solo ustedes habrían de negar quiénes son, también habría de hacerlo yo, y eso no lo haré nunca. Y mientras uno de nosotros mantenga la verdad acerca de ustedes, dicha verdad prevalecerá finalmente. Pero si no hay infierno, ¿significa eso que puedo hacer lo que quiera, actuar como desee, realizar cualquier acción sin temor a un castigo? ¿Necesitas el temor para poder ser, hacer y tener aquello que es intrínsecamente justo? ¿Necesitas sentirte amenazado para ser bueno? ¿Y qué es ser bueno? ¿Quién tiene la última palabra respecto a eso? ¿Quién establece las pautas? ¿Quién hace las normas? Déjame que te diga algo. Cada uno de ustedes es quien hace sus propias normas, y cada uno de ustedes decide si lo que ha hecho es bueno, si lo que hace es bueno, ya que cada uno de ustedes es el único que ha decidido quién y qué es realmente, y quién quiere ser. Y cada uno de ustedes es el único que puede establecer si lo que hace es bueno.
Ningún otro los juzgará nunca, ya que ¿por qué y cómo podría Dios juzgar su propia creación y decir que es mala? Si yo quisiera que fueran perfectos y obraran siempre de manera perfecta, los habría dejado en el estado de total perfección del que proceden. El fin último del proceso era que se descubrieran a ustedes mismos, que se crearan a ustedes mismos, tal como realmente son y como realmente desean ser. Pero no podían serlo a menos que tuvieran también la posibilidad de ser otra cosa distinta. ¿Debo entonces castigarlos por realizar una elección que yo mismo he puesto a su alcance? Y si yo no quisiera que dispusieran de esa segunda posibilidad, ¿para qué habría de crear otra que no fuera la primera? Esta es la pregunta que deben hacerse antes de atribuirme el papel de un Dios que condena. La respuesta directa a tu pregunta es que sí. Puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo. Sin embargo, puede resultarte útil ser consciente de las consecuencias. Las consecuencias son los resultados naturales. No tienen nada que ver con los castigos. Son simplemente resultados. Lo que resulta de la aplicación natural de las leyes naturales. Lo que ocurre de manera totalmente predecible como consecuencia de lo que ha ocurrido. Toda la vida física funciona según las leyes naturales. Cuando recuerden estas leyes y las apliquen, lograrán dominar la vida a nivel físico. Lo que a ustedes les parece un castigo, o aquello a lo que llamarían el mal o mala fortuna, no es sino una ley natural manifestándose por sí misma. Entonces, si conociera estas leyes y las obedeciera, ¿nunca más volvería a tener un momento de turbación? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Nunca te experimentarías a ti mismo en un estado de eso que llamas turbación. No considerarías ninguna situación de la vida como un problema. No afrontarías ninguna situación con inquietud. Pondrías fin a cualquier clase de preocupación, duda o temor. Vivirías tal como imaginan que vivía Adán y Eva, no como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, sino como espíritus encarnados en el reino de lo relativo, pero gozarían de toda la libertad, de toda la alegría, de toda la paz y de toda la sabiduría, el conocimiento y la fuerza del espíritu que eres. Serías un ser plenamente realizado. Este es el objetivo de su alma, este es su propósito. Realizarse plenamente ella misma a través del cuerpo, llegar a ser la encarnación de todo lo que realmente es. Este es mi plan para ustedes, este es mi ideal, lo que yo debo llegar a realizar por medio de ustedes. Es así, convirtiendo el concepto en experiencia, como yo puedo conocerme a mí mismo experimentalmente. Las leyes del universo son leyes que yo he establecido, son leyes perfectas que crean una función perfecta de lo físico. ¿Has visto alguna vez algo más perfecto que un copo de nieve? Su complejidad, su dibujo, su simetría, su identidad consigo mismo y su originalidad respecto a todo lo demás. Todo es un misterio. Se asombran ante el milagro de esta imponente manifestación de la naturaleza. Pero si puedo hacer esto con un simple copo de nieve, ¿qué crees que puedo hacer? ¿Qué he hecho con el universo? Aunque vieran su simetría, la perfección de su diseño, desde el cuerpo más grande a la partícula más pequeña, no serían capaces de mantener esta verdad en su propia realidad, ni siquiera ahora que empiezan a vislumbrar algo de él, pueden imaginar o entender sus interrelaciones, pero pueden saber que existen dichas interrelaciones, mucho más complejas y mucho más extraordinarias de lo que su comprensión actual puede abarcar. Su Shakespeare lo expresó maravillosamente. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que has soñado tu filosofía. ¿Cómo puedo entonces conocer esas leyes? ¿Cómo puedo aprenderlas? No se trata de aprender, sino de recordar. ¿Cómo puedo recordarlas? Empieza por quedarte en silencio. Silencia el mundo exterior de modo que puedas ver el mundo interior. Esta visión interior es lo que buscas, pero no podrás acceder a ella mientras estés tan profundamente preocupado por tu realidad externa. Trata, pues, de mirar hacia adentro lo máximo que puedas. Cuando no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera en la medida en que te ocupas del mundo exterior. Recuerda este axioma.
Si no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera. Ponlo en primera persona cuando te lo repitas a ti mismo para hacerlo más personal. Si no miro hacia adentro, es que miro hacia afuera. Has estado mirando hacia afuera durante toda tu vida, pero no tienes ni tuviste nunca por qué hacerlo. No hay nada que no puedas hacer, nada que no puedas hacer, no hay nada que no puedas tener. Eso suena como prometer la luna. ¿Y qué otra clase de promesa podría hacer Dios? ¿Me creerías si te prometiera menos? Durante miles de años, la gente se ha mostrado incrédula ante las promesas de Dios por la más extraordinaria de las razones. Eran demasiado buenas para ser verdad. Así han elegido una promesa menor, un amor menor, ya que la más alta promesa de Dios proviene del más alto amor. Sin embargo, no pueden concebir un amor perfecto y en consecuencia, una promesa perfecta resulta asimismo inconcebible, como una persona perfecta. Así, no pueden creer ni siquiera en ustedes mismos. No creer en alguna de estas cosas significa no creer en Dios, ya que la creencia en Dios genera la creencia en el mayor don de Dios, el amor incondicional, y en la mayor promesa de Dios, un potencial ilimitado. ¿Puedo interrumpirte un momento? Lamento interrumpir a Dios en medio del discurso, pero ya he oído hablar antes del potencial ilimitado y este no cuadra con la existencia humana. ¿Olvidas las dificultades con las que se encuentra el hombre común? ¿Y qué decir de los que nacen con limitaciones físicas o mentales? ¿Es ilimitado su potencial? Lo han escrito en sus propias escrituras de muchas maneras y en muchos lugares. Dame una referencia. Mira lo que han escrito en el Génesis capítulo 11 versículo 6 de su Biblia. Dice, «Y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible». Sí, ¿lo crees? Eso no responde a la pregunta sobre los débiles, los enfermos, los discapacitados, sobre aquellos que se ven limitados. ¿Piensas que no se ven limitados como tú dices por su propia elección? ¿Imaginas que el alma humana se encuentra con las pruebas que le plantea la vida, cualesquiera que éstas sean, por accidente? ¿Es eso lo que crees? ¿Quieres decir que el alma elige por adelantado qué clase de vida experimentará? No. Eso frustraría el propósito del encuentro. El propósito es crear su experiencia y, por lo tanto, crearse a ustedes mismos en el glorioso momento de la hora. En consecuencia, no eligen la vida que experimentarán por adelantado. Pueden, no obstante, seleccionar las personas, lugares y acontecimientos, las condiciones y circunstancias, los desafíos y obstáculos, las oportunidades y opciones con las que crear su experiencia. Pueden seleccionar los colores de su paleta, las herramientas de su caja, la maquinaria de su taller. Lo que crean con ello es asunto suyo, es el asunto de la vida. Su potencial es ilimitado en todo lo que han elegido hacer. No supongas que un alma que se ha encarnado en un cuerpo al que llaman limitado no ha alcanzado su pleno potencial, ya que no sabes qué es lo que esa alma está intentando hacer. No conoces su proyecto, no estás seguro de cuál es su intención. Bendice pues a toda persona y condición y da gracias. De este modo, afirmarás la perfección de la creación de Dios y mostrarás tu fe en ella, puesto que en el mundo de Dios nada ocurre por accidente y no existe nada parecido a la casualidad, ni tampoco el mundo está a merced de los avatares del azar o de eso que llaman destino. Si un copo de nieve es tan sumamente perfecto en su diseño, ¿no crees que pueda decirse lo mismo de algo tan magnífico como su vida? Pero el propio Jesús curaba a los enfermos. ¿Por qué habría de curarles si su condición era tan perfecta? Jesús no curaba a quienes curaba porque viera que su condición fuera imperfecta. Los curaba porque veía que sus almas pedían la curación como una parte de su proceso. Veía la perfección del proceso, reconocía y entendía la intención del alma. Si Jesús hubiera pensado que toda enfermedad mental o física constituía una imperfección, ¿no habría curado simplemente y de una vez por todas a todos los habitantes del planeta?
¿Acaso dudas de que pudiera hacerlo? No, creo que podía hacerlo. Bien, entonces la mente quiere saber por qué no lo hizo. ¿Por qué Cristo habría de decidir que unos sufrieran y otros se curaran? Y en el mismo sentido, ¿por qué Dios permite cualquier sufrimiento en cualquier momento? Esta pregunta ya se la han planteado antes y la respuesta sigue siendo la misma. La perfección está en el proceso y toda vida surge de una decisión. No resulta apropiado interferir en tal decisión ni cuestionarla, y resulta particularmente inapropiado condenarla. Lo que sí resulta apropiado es observarla y hacer todo lo posible para ayudar a esa alma a buscar y realizar su más alta decisión. Estate atento, pues, a las decisiones de los demás, pero no seas crítico con ellas. Debes saber que sus decisiones son perfectas para ellos en ese momento, pero estar dispuestos a ayudarles si llegara el momento en el que buscaran una decisión nueva y diferente, una decisión más alta. Entra en comunión con las almas de los demás y su propósito y su intención resultarán claros para ti. Esto es lo que hizo Jesús con aquellos a los que curó y con todos aquellos con quienes compartió su vida. Jesús curó a todos los que acudieran a él o enviaron a otros para suplicarle en su nombre. No realizó las curaciones al azar. Hacerlo así habría significado violar una ley del universo sagrada. Deja que cada alma siga su camino. ¿Significa eso que no debemos ayudar a nadie si no nos lo pide? Supongo que no. Pues en ese caso nunca podríamos ayudar a los niños que mueren de hambre en la India, o a las masas torturadas en África, a los pobres, a los oprimidos de cualquier parte. El esfuerzo humanitario desaparecería, la caridad se prohibiría. Hemos de esperar a que un individuo nos lo pida a gritos desesperado, o a que toda una nación nos suplique ayuda para permitirnos hacer algo que es a todas luces correcto. Fíjate que la pregunta se contesta sola. Si algo es a todas luces correcto, hazlo, pero recuerda ser extremadamente crítico respecto a lo que llamas correcto o equivocado. Algo resulta correcto o equivocado solo porque dices que lo es. No es intrínsecamente correcto o equivocado. ¿No? La cualidad de correcto o equivocado no es una condición intrínseca, sino un juicio subjetivo en su sistema personal de valores. Mediante sus juicios subjetivos se crean a ustedes mismos, por medio de sus valores personales, determinan y demuestran quiénes son. El mundo existe exactamente tal como es, a fin de que puedan formular dichos juicios. Si el mundo existiera en condiciones perfectas, su proceso de autocreación terminaría, habría concluido. La profesión de abogado se acabaría en cuanto ya no hubiera más litigios. La profesión de médico se acabaría en cuanto ya no hubiera enfermedad. La profesión de filósofo se acabaría en cuanto ya no hubiera preguntas. Y la profesión de Dios se acabaría en cuanto ya no hubiera problemas. Exactamente, lo has expresado a la perfección. Nosotros, ambos, habríamos terminado de crear en cuanto ya no hubiera nada que crear. Nosotros, ambos, estamos interesados en que el juego siga. Por más que digamos que queremos resolver todos los problemas, no nos atrevemos a resolver todos los problemas, pues en ese caso no nos quedaría nada que hacer. Su estructura industrial militar lo entiende muy bien, y por eso se opone con todas sus fuerzas a cualquier intento de instaurar un gobierno de paz perpetua en cualquier parte. También su departamento médico lo entiende y por eso se opone firmemente, tiene que hacerlo por su propia supervivencia, a cualquier nuevo fármaco o cura milagrosos, por no hablar de la posibilidad de los propios milagros. Su comunidad religiosa también lo tiene claro, y por eso ataca constantemente cualquier definición de un Dios que no incluya el temor, el juicio y el premio o el castigo, así como cualquier definición de uno mismo que no incluya su propia idea del único camino hacia Dios. Si yo les digo que ustedes son Dios, ¿dónde queda la religión? Si yo les digo que están curados, ¿dónde quedan la ciencia y la medicina? Si yo les digo que pueden vivir en paz, ¿dónde quedan los pacificadores? Si yo les digo que el mundo está reparado, ¿dónde queda el mundo? ¿Y qué sería de los fontaneros? El mundo se compone esencialmente de dos tipos de personas, quienes te dan lo que quieres y quienes reparan las cosas.
En cierto sentido, incluso aquellos que simplemente te dan lo que quieres, los carniceros, los panaderos, los cereros, son también reparadores, puesto que desear algo a menudo equivale a necesitarlo, y satisfacer esa necesidad constituye una reparación. ¿Estás diciendo que el mundo tendrá siempre problemas? ¿Estás diciendo que realmente quieres que sea así? Estoy diciendo que el mundo existe tal como es, igual que un copo de nieve existe tal como es, por voluntad de alguien. Ustedes lo han creado de este modo, del mismo modo que han creado vuestra vida exactamente como es. Yo quiero lo que ustedes quieran. El día en que realmente quieran acabar con el hambre, dejará de haber hambre. Les he dado todos los recursos necesarios para hacerlo. Disponen de todas las herramientas para llevar a cabo esta decisión. No lo han hecho, y no porque no puedan. Mañana mismo podría terminar el hambre en el mundo, pero han decidido no hacerlo. Pretenden que hay buenas razones por las que 40,000 personas deben morir diariamente de hambre. No las hay. Pero al mismo tiempo que dicen que no pueden hacer nada para que dejen de morir de hambre 40,000 personas diarias, traen al mundo a 50,000 personas cada día, a una nueva vida. Y a eso lo llaman amor, y a eso lo llaman el plan de Dios. Se trata de un plan que carece absolutamente de toda lógica o razón, por no hablar de la compasión. En resumidas cuentas, te estoy demostrando que el mundo existe tal como es porque ustedes lo han decidido. Están destruyendo sistemáticamente su propio medio ambiente y luego consideran los llamados desastres naturales como una evidencia de una broma cruel de Dios o de la violencia de la naturaleza. Son ustedes mismos quienes se han gastado esa broma y son ustedes los crueles. Nada en absoluto es más amable que la naturaleza, y nada en absoluto ha sido más cruel con la naturaleza que el hombre. Pero eluden cualquier compromiso, niegan toda responsabilidad. No es culpa suya, dicen, y en eso tienen razón. No es cuestión de culpa, sino de decisión. Pueden decidir poner fin a la destrucción de sus selvas mañana mismo. Pueden decidir que se detenga la reducción de la capa de ozono que cubre su planeta. Pueden decidir suspender el continuo ataque a su ingenioso ecosistema terrestre. Pueden tratar de formar de nuevo el copo de nieve, o al menos detener su inexorable fusión, pero ¿lo harán? Del mismo modo, mañana mismo pueden poner fin a todas las guerras. Sencillamente, fácilmente. Lo único que hace falta, lo único que siempre ha hecho falta, es que se pongan de acuerdo. Pero si ustedes no se ponen de acuerdo en algo tan sencillo como acabar con el asesinato del otro, ¿cómo piden al cielo, agitando los puños, que ponga su vida en orden? Yo no haré nada por ustedes que ustedes no hagan por ustedes mismos. Esa es la ley y los profetas. El mundo es como es por causa suya y de las decisiones que han tomado o dejado de tomar. No decidir también es decidir. Su propia vida es como es por causa suya y de las decisiones que han tomado o dejado de tomar. Pero yo no he decidido ser atropellado por un camión. Yo no he decidido ser atracado por un ladrón o violado por un maníaco. La gente podría decir eso. Hay gente en el mundo que podría decir eso. Todos ustedes provocan originalmente las condiciones que crean en el ladrón el deseo o la necesidad percibida de robar. Todos ustedes han creado la conciencia que hace posible la violación. Cuando vean en ustedes mismos la causa del crimen, empezarán por fin a poner remedio a las condiciones de las que ha surgido. Alimenten a sus hambrientos, restituyan la dignidad de sus pobres, den una oportunidad a los menos afortunados, pongan fin a los prejuicios que mantienen a las masas amontonadas y enfurecidas, con pocas esperanzas de un mañana mejor. Destierren los absurdos tabúes y restricciones que afectan a la energía sexual, o mejor aún, ayuden a los demás a entender realmente este prodigio y a canalizarlo correctamente. Hagan esto y habrán avanzado un largo trecho hacia la desaparición definitiva del robo y la violación. En cuanto al llamado accidente, el camión que surge en una curva, el ladrillo que cae del cielo, aprendan a saludar a cada uno de estos incidentes como una pequeña parte de un mosaico mayor.
Han venido aquí para encontrar un plan individual encaminado a su propia salvación, pero la salvación no significa salvarse de las trampas del diablo. No hay nada parecido al diablo, y el infierno no existe. De lo que se salvan es del olvido de la no realización. No pueden perder esta batalla, no pueden fracasar. Así, no se trata en absoluto de una batalla, sino simplemente de un proceso. Si no lo saben, lo verán como una constante lucha. Pueden incluso creer en la lucha lo suficiente como para crear toda una religión en torno a ella. Esta religión enseñará que el fin de todo es la lucha. Pero se trata de una enseñanza falsa. No es a través de la lucha como se desarrolla el proceso, y la victoria se consigue mediante la rendición. Los accidentes ocurren porque ocurren. Ciertos elementos del proceso vital se han dado al mismo tiempo, de una cierta manera y un determinado momento, con unos determinados resultados. Resultados que deciden calificar de desafortunados por sus propias razones particulares, pero es posible que en relación al proyecto de su alma no lo sean en absoluto. Déjame que te diga algo. No hay ninguna coincidencia y nada sucede por accidente. Cada acontecimiento y aventura es convocado a ustedes por ustedes mismos, con el fin de que puedan crear y experimentar quiénes son realmente. Todos los auténticos maestros lo saben, y he aquí por qué los maestros místicos permanecen imperturbables frente a las peores experiencias de la vida, tal como ustedes las llamarían. Los grandes profesores de su religión cristiana lo entienden muy bien. Saben que a Jesús no lo inquietaba la crucifixión, aunque la esperaba. Podía haberse marchado, pero no lo hizo. Podía haber detenido el proceso en cualquier momento. Tenía el poder de hacerlo, pero no lo hizo. Permitió que lo crucificaran con el fin de poder demostrar la salvación eterna del hombre. Miren, dijo, lo que puedo hacer. Miren qué es lo verdadero, y sepan que todo esto y más también lo harán ustedes. ¿No les he dicho que son dioses? Sin embargo, no lo creen. Entonces, si no pueden creer en ustedes mismos, crean en mí. Tal fue la compasión de Jesús que buscó y creó la manera de causar en el mundo tan fuerte impacto que todos pudieran alcanzar el cielo, la autorrealización, sino de otro modo por mediación de Él, puesto que derrotó a la miseria y a la muerte, igual que pueden hacerlo ustedes. La más magnífica enseñanza de Cristo no fue que tendrán vida eterna, sino que ya la tienen. No fue que serán hermanos en Dios, sino que ya lo son. No fue que tendrán todo lo que pidan, sino que ya lo tienen. Lo único que hace falta es que lo sepan, ya que son los creadores de su realidad y la vida no les puede descubrir otro camino que el que ustedes piensen. Ustedes piensan que es así. Este es el primer paso en la creación. Dios Padre es pensamiento. Su pensamiento es el progenitor que da origen a todas las cosas. Esta es una de las leyes que hemos de recordar. Sí. ¿Puedes mencionarme otras? Ya se las he mencionado. Les he hablado de todas ellas desde el principio de los tiempos. Les he hablado de ellas una y otra vez. Les he enviado a un maestro tras otro, pero no escuchan a mis maestros, los matan. ¿Pero por qué? ¿Por qué matamos a los más santos de nosotros? Los matamos o los deshonramos, que viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque se alzan frente a cualquier pensamiento suyo que me niegue, y para poder negarse a ustedes mismos, deben negarme a mí. ¿Por qué querría negarte a ti o negarme a mí? Porque tienen miedo, y porque mis promesas son demasiado buenas para ser verdad, porque no pueden aceptar la más magnífica verdad, y así deben reducirse a ustedes mismos a una espiritualidad que enseña el temor, la dependencia y la intolerancia, en lugar de amor, el poder y la aceptación. Están llenos de temor, y su mayor temor es que mi mayor promesa pueda ser la mayor mentira de la vida. Así, crean la mayor fantasía posible para defenderse de ello. Afirman que cualquier promesa que les otorgue el poder y les garantice el amor de Dios debe ser una falsa promesa del diablo.
Dios nunca haría una promesa semejante, se dicen a ustedes mismos, solo el diablo para tentarlos, negando la verdadera identidad de Dios como el más terrible, justiciero, celoso, vengativo y castigador de todos los seres. Aunque esta descripción encaja mejor con la definición del diablo, si lo hubiera, han atribuido estos rasgos diabólicos a Dios, con el fin de convencerse a ustedes mismos de que no han de aceptar las promesas divinas de su Creador, o las cualidades divinas del yo. Tal es el poder del temor. Estoy tratando de alejar de mí el temor. ¿Seguirás hablándome de más leyes? La primera ley es que pueden ser, hacer y tener cualquier cosa que sean capaces de imaginar. La segunda ley es que atraen sobre ustedes aquello que temen. ¿Y eso por qué? La emoción es la fuerza que atrae. Aquello que más temes es lo que experimentarás. Un animal que ustedes consideran una forma inferior de vida, aunque los animales actúan con más integridad y mayor coherencia que los humanos, sabe inmediatamente si tienes miedo de él. Las plantas, a las que consideran una forma de vida todavía inferior a los animales, responden a las personas que les aman mucho mejor que a aquellas a quienes les traen sin cuidado. Nada de esto ocurre por casualidad. No existe la casualidad en el universo, solo un magnífico diseño, un increíble copo de nieve. La emoción es energía en movimiento. Cuando se mueve energía, se crea un efecto. Si se mueve la energía suficiente, se crea materia. La materia es energía condensada, comprimida. Si se manipula la suficiente energía de una determinada manera, se obtiene materia. Todos los maestros entienden esta ley. Esta es la alquimia del universo. Este es el secreto de la vida. El pensamiento es energía pura. Cualquier pensamiento que tengan, hayan tenido o vayan a tener, es creador. La energía de su pensamiento nunca muere, nunca. Abandona su ser y se dirige al universo, expandiéndose por siempre. Un pensamiento es para siempre. Todo pensamiento se coagula, todo pensamiento choca con otros pensamientos, entrecruzándose en un extraordinario laberinto de energía, formando una estructura en continuo cambio de indescriptible belleza e increíble complejidad. La energía atrae a la energía semejante, formando, por utilizar un término sencillo, grupos de energía del mismo tipo. Cuando un número suficiente de grupos similares se entrecruzan con otros, chocan con otros, entonces se adhieren unos a otros, por utilizar de nuevo un término sencillo. Se requiere la adhesión de una cantidad de energía de una magnitud inimaginable para formar la materia. Pero la materia se formará a partir de energía pura. En realidad, solo se puede formar de este modo. Una vez la energía se ha convertido en materia, sigue siendo materia durante mucho tiempo, a menos que su construcción se vea alterada por una forma de energía opuesta o distinta. Esta energía distinta, actuando sobre la materia, en realidad la desmembra, liberando la energía originaria de la que se compone. Esta es, en términos elementales, la teoría que subyace a su bomba atómica. Einstein estuvo mucho más cerca de cualquier otro ser humano, anterior o posterior, de descubrir, explicar y utilizar el secreto creador del universo. Ahora entenderás mejor cómo la gente de mente semejante puede unir sus esfuerzos para crear una realidad favorable. La frase, donde quiera que dos o más se reúnan en mi nombre, adquiere así un sentido mucho mayor. Por supuesto, cuando sociedades enteras piensan de una determinada manera, ocurren muy a menudo cosas asombrosas, no todas necesariamente deseables. Por ejemplo, una sociedad que viva en el temor, muy a menudo, realmente, inevitablemente, produce aquello que más teme. Del mismo modo, grandes comunidades o congregaciones con frecuencia encuentran el poder de producir milagros en su pensamiento combinado, o lo que algunos llaman oración común. Y debe quedar claro que incluso los individuos, si su pensamiento, oración, esperanza, deseo, sueño o temor, es extraordinariamente fuerte, pueden en y por sí mismos producir tales resultados. Jesús lo hizo regularmente. Él sabía cómo manipular la energía y la materia,
cómo reorganizarla, cómo redistribuirla, cómo controlarla totalmente. Muchos maestros lo han sabido, muchos lo saben. Tú puedes saberlo ahora mismo. Esta es la ciencia del bien y del mal de la que participaron Adán y Eva. En tanto no supieron esto, no podía existir la vida tal como la conocen. Adán y Eva, los nombres míticos con los que han representado al primer hombre y la primera mujer, fueron el padre y la madre de la experiencia humana. Lo que se ha descrito como la caída de Adán fue en realidad su elevación, el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad, ya que sin él el mundo de la relatividad no existiría. El acto de Adán y Eva no fue el pecado original, sino en realidad la primera bendición. Debes agradecérselo desde el fondo de tu corazón, puesto que, al ser los primeros que tomaron una decisión equivocada, Adán y Eva produjeron la posibilidad de tomar cualquier tipo de decisión. En su mitología han hecho de Eva una mujer mala, la tentadora que comió del fruto, la ciencia del bien y del mal, y que tímidamente invitó a Adán a unirse a ella. Esta base mitológica les ha permitido considerar desde entonces a la mujer como la caída del hombre, resultando de ello todo tipo de realidades pervertidas, por no hablar de los criterios distorsionados y confusiones relativas al sexo. ¿Cómo les parece también algo que es tan malo? Lo que más temen es lo que más les atormentará. El temor lo atraerá hacia ustedes como un imán. Todas sus escrituras sagradas o cualquier tipo de creencia y tradición religiosa que han creado contiene esta clara advertencia: no teman. ¿Crees que es por casualidad? Las leyes son muy sencillas. 1. El pensamiento es creador. 2. El temor atrae a la energía semejante. 3. El amor es todo lo que hay. ¡Ey! Me has cogido con la tercera. ¿Cómo puede ser el amor todo lo que hay si el temor atrae la energía semejante? El amor es la realidad última, es lo único, lo es todo. El sentimiento del amor es su experiencia de Dios. Al nivel de la más alta verdad, el amor es todo lo que hay, todo lo que ha habido y todo lo que habrá. Cuando penetras en lo absoluto, penetras en el amor. La esfera de lo relativo fue creada con el fin de que yo pudiera experimentarme a mí mismo, ya te lo he explicado, pero eso no hace que la esfera de lo relativo sea real. Es una realidad creada que ustedes y yo hemos inventado y seguimos inventando, con el fin de poder conocernos experiencialmente. Sin embargo, la creación puede parecer muy real. Su objetivo es que parezca tan real que admitamos que verdaderamente existe. De este modo, Dios ha logrado crear algo distinto de sí mismo, aunque estrictamente eso es imposible, puesto que Dios es, yo soy, todo lo que existe. Al crear algo distinto, a saber, la esfera de lo relativo, he producido un medio en el que ustedes pueden decidir ser Dios, en lugar de decirse simplemente que son Dios, en el que pueden experimentar la divinidad como un acto de creación más que como un concepto, en el que la pequeña vela en el sol, la pequeña alma, pueda conocerse a sí misma como luz. El temor es el otro extremo del amor, es la polaridad primordial. Al crear la esfera de lo relativo, en primer lugar creé lo opuesto a mí mismo. Ahora bien, en la esfera en la que viven en el plano físico hay únicamente dos lugares del ser, el temor y el amor. Los pensamientos arraigados en el temor producirán un tipo de manifestación en el plano físico. Los pensamientos arraigados en el amor producirán otro. Los maestros que han pasado por el planeta son aquellos que han descubierto el secreto del mundo relativo, negándose a reconocer su realidad. En resumen, los maestros son aquellos que han elegido solo el amor, en cualquier caso, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Aunque fueran asesinados, amaban a sus asesinos. Aunque fueran perseguidos, amaban a sus opresores. A ustedes esto les resulta muy difícil de entender y mucho más de imitar. No obstante, eso es lo que han hecho siempre todos los maestros, no importa de qué filosofía, ni de qué tradición, ni de qué religión, es lo que han hecho todos los maestros.
Este ejemplo y esta lección se les ha manifestado de manera muy clara, una y otra vez, siempre se los han mostrado, en todo tiempo y en cualquier lugar, durante todas sus vidas y en cada momento. El universo se las ha ingeniado para poner esta verdad delante de ustedes, en canciones, relatos, en poemas y bailes, en palabras y en movimientos, en imágenes en movimiento, que ustedes llaman películas, y en colecciones de palabras que ustedes llaman libros. Su grito se ha oído desde la más alta montaña, su rumor se ha escuchado en el lugar más recóndito. El eco de esta verdad ha atravesado los pasillos de toda experiencia humana. El amor es la respuesta, pero no la han escuchado. Ahora acudes a este libro preguntándole a Dios de nuevo lo que Dios les ha dicho incontables veces, de incontables formas, pero te lo diré otra vez aquí, en el contexto de este libro. ¿Me escucharás ahora? ¿Realmente me vas a oír? ¿Qué crees que te ha acercado a este material? ¿Cómo es que se halla en tus manos? ¿Acaso piensas que no sé lo que hago? En el universo no existen las casualidades. He oído el grito de tu corazón, he visto la búsqueda de tu alma, sé cuán profundamente has deseado la verdad. En tu sufrimiento como en tu alegría has clamado por ella, me has suplicado interminablemente, muéstramela, explícamela, revélamela. Y eso estoy haciendo ahora en términos tan claros que no puedes dejar de entenderme. Es un lenguaje tan sencillo que no puedes confundirte, en un vocabulario tan común que no puedes perderte en la verborrea. Sigamos pues adelante. Pregúntame cualquier cosa. Me las ingeniaré para conducirte a la respuesta. Utilizaré al universo entero para hacerlo. Estate pues atento. Este libro está lejos de ser mi única herramienta. Formula una pregunta, luego deja este libro. Mas observa las palabras de la próxima canción que oigas, la información del siguiente artículo que leas, el argumento de la siguiente película que vayas a ver, las palabras que cruces casualmente con la próxima persona que te encuentres, o el murmullo del próximo río, el próximo océano, la próxima brisa que acaricie tu oído. Todos estos recursos son míos. Todos estos caminos están abiertos para mí. Te hablaré si me escuchas, vendré a ti si me invitas. Te mostraré entonces que siempre he estado ahí, en todas partes.